Hola, bienvenidos a Barbacamper. Yo soy Miguel, nos encontramos rodando desde el camión que yo mismo he camperizado y voy a crear un podcast con la idea de enseñarte paso a paso qué supone camperizar un vehículo. Y en los siguientes episodios me gustaría hablar sobre la creación de furgonetas camper, pasando o empezando desde la elección del vehículo a cómo es salir al mundo real. Bien, vamos a empezar por lo más básico, que es la elección del vehículo. Lo que sería camperizar un coche. Vale, yo mismo empecé en este mundillo con, no os lo vais a creer, un Peugeot 205. Esa pelotilla maravillosa con el que recorrí un montón de kilómetros entre Asturias y Cantabria. Vale, al ser un vehículo pequeño, el juego que nos da, las posibilidades son muy limitadas. Yo dormía en el propio asiento del conductor, únicamente echándolo hacia atrás. A mi derecha llevaba una pequeña nevera de las de toda la vida, de las neveras estas de tapa azul, que echas unos bloques de hielo y con eso te apañas. Entre asientos delanteros y traseros llevaba también una tienda de campaña, de las del Decathlon, de las que se montan en 3 minutos, que se pliegan muy fácil. También viajaba en aquel entonces con un perro mucho más grande que el aquí presente, que tumbaba en el sofá, pues si lo veis. Y bueno, de aquella manera nos apañábamos. ¿Qué pasa? Pues evidentemente, para ducharse, para poder desplegarte un poco más, tirábamos mucho de irnos a un camping, ¿vale? Es una desventaja de los vehículos. Dentro de los coches hay unas gamas enormes. Hay berlinas, hay compactos, hay una diversidad de coches. Evidentemente, dependiendo del coche que poseas, la idea es que no tienes que meterte en comprarte una furgoneta para disfrutar de este mundo, sino que puedes adaptar prácticamente cualquier cosa. Habrá coches más sencillos de camperizar dependiendo de la forma que otros. Por ejemplo, tengo un caso cercano de un Toyota Auris que es muy complicado de camperizar por la forma que tiene. Pero si nos fuéramos dentro de la propia marca de Toyota a un Corolla ranchera de los alargados, será mucho más sencillo por la propia forma del vehículo. Esto fue hace años ya, entonces hay cosas a día de hoy que antes no existían, pero bueno, yo lo que me iría a una camperización de un vehículo, lo esencial sería tener electricidad, ¿vale? Lo más sencillo sería poner todo conectado a la propia batería del vehículo, pero claro, hay que entender que eso tiene unas limitaciones porque esa batería está diseñada para soportar la electrónica con la que viene del vehículo. Si no queremos rompernos la cabeza con eso, podemos colocar una segunda batería. A día de hoy existen unas baterías compactas que ya vienen con todo incluido, salidas de 12 voltios, salidas de mechero, es decir, no hay que trabajarse en una instalación. Lo que te va a hacer falta, aparte de la propia batería, es una placa solar. Una placa solar que sea plegable para poder guardarla como si fuese un acordeón en cualquier espacio que tengamos. Y cuando necesitemos cargar, únicamente pararnos, sacarlo al exterior y que coja carga. Sería lo más sencillo del mundo. Siguiente en la misma línea, una nevera. En 4 días, si tú quieres salir, te vas a cansar de la comida enlatada, te lo garantizo. Quieres siempre comida fresca. Entonces, eso, importante, una nevera donde poder tener incluso agua fría, alguna bebida. No hace falta que sea muy grande, con tener lo básico sería más que suficiente. Lo siguiente esencial, ¿dónde comer? Un infernillo, un pequeño camping gas con unos cartuchos, poco más. En la línea de la comida, pues un sitio donde comer. Si tienes la oportunidad de hacerlo en el exterior, pues aprovechar, llevarte una pequeña mesa plegable. Comentaremos más adelante el tema de la legalidad o la ilegalidad acerca de lo que es acampada y pernocta. Pero vamos a seguir en esta línea de los coches, ¿vale? Que están menos perseguidos que las furgonetas, todo se ha dicho. En esa línea te vas a necesitar una mesa y una silla donde poder comer. Si sois 2, evidentemente una mesa y 2 sillas. Vale, lo tercero y más importante, el descanso. Puedes bien tirar de camping y desmontar una tienda de campaña en algún sitio. Sería la posibilidad más cómoda, pero te va a quitar bastante autonomía. Y luego tenemos la posibilidad que en su día, cuando estaba yo, no existía. Bienvenidos al siglo XXI. En el cual existen unas tiendas de techo maravillosas. Aquí el tema de la acampada es otra ventaja porque están dentro del propio perímetro del vehículo y por lo tanto no hay acampada, se considera pernocta. Pero bueno, como digo, eso lo detallaremos más adelante.
Bien, una tienda de techo es comodísimo. Te la montas en el techo, la despliegas en poco tiempo y no uses el propio habitáculo del vehículo. ¿Que no es tu opción o no entra dentro de tu presupuesto? Hay que ingeniarse la vida. Lo más sencillo, lo que hacía un servidor, dormir en el propio asiento del vehículo. Os aseguro que cómodo no es, pero te salva de un apuro. La siguiente parte, si tu vehículo te lo permite por dimensiones, hacer un mueble plegable con bisagras que te permita plegar los asientos, empujarlos adelante del todo, cuanto más se metan en el volante mejor, y sobre los asientos traseros y una pequeña estructura muy sencilla, montarte una cama con un colchón hinchable, cualquier forma que te sirva. Es decir, esto siempre lo vas a tener que recoger a la hora de moverte de un sitio a otro y volver a ponerlo otra vez cuando quieras descansar. Entonces es importante que la operación para montado y desmontado sea lo más sencilla posible. Necesidades básicas, evidentemente, o al campo, o al camping, o al bar más cercano. No hay otra forma de hacerlo en este caso. Bien, pues creo que con esto hemos terminado con los coches. Dentro de los coches me gustaría detallar y poner en un punto y aparte todo lo que sean 4x4. 4x4 no me refiero a un Volkswagen con tracción a las 4 ruedas, no es eso. Me refiero a todoterrenos, a los que se pueden meter campo a través, a los que tienen bloqueos de diferencial, etc. ¿Entendéis por dónde voy, verdad? ¿Vale? Los quiero poner en un punto aparte. Primero, en su gran mayoría, por dimensiones son más grandes que un coche. Por otra parte, su uso es totalmente distinto. El que tiene ese vehículo es para hacer off-road y para meterte en mitad de la naturaleza. El concepto de camperización vendría a ser el mismo que en un coche. Básicamente te cabe lo mismo que en un vehículo o en un utilitario, pero con la diferencia de poder disfrutar de zonas en las que otro vehículo no podría entrar de ninguna manera. Únicamente quiero hacer esta mención aparte, ¿vale? En el 4x4 yo sí me iría directamente por dimensiones a una tienda de techo para dormir. Un vehículo un poco más grande que un coche, ya nos metemos en las combis, en los vehículos mixtos. Me refiero a las C15, a las Peugeot Partner, a las Citroën Berlingo, vehículos que no son mucho más grandes que un coche, pero sí un poquito más. Vale, la gran ventaja que tienen estos vehículos son, frente a los coches, es sus dimensiones. Es un vehículo que al tener ventanas ya de serie no nos es necesario meternos en una gran camperización para el susodicho, salvo que queramos, no sé muy bien por qué, pero que queramos abrir una claraboya y ahí se tendremos que meter. Vale. Estos vehículos también nos permiten montar un mueble modular en la parte trasera. Es decir, recogemos los asientos traseros, los plegamos hacia adelante y extendemos un mueble con una cama, con sus patas, que nos permite meter cajones debajo para guardar cosas. También se podría llegar incluso a montar dentro del propio vehículo, en ese propio mueble, una pequeña mesa con un par de arcones. Da un poquito más de juego. Luego, un comentario, un inciso aparte. En las furgonetas, como entendemos que vamos a... En las combi me refiero, como entendemos que vamos a dormir dentro, ya no precisamos tanto del uso del techo como, por ejemplo, para montar una tienda de techo. Es decir, aquí tenemos la ventaja de que podríamos llegar a montar una placa solar. Ya sé que para montar una placa solar hay que meterse en homologaciones, excepto que dicha placa solar la pongamos en la vaca, ¿vale? Entonces se considera una carga del vehículo, no se puede hacer un taladro para introducir los cables, pero buscamos alguna ventana o recoveco por la que poder acceder. Y de esta forma tenemos electricidad. Y si no, volvemos a lo de siempre, lo más básico, una placa solar en forma de acordeón que desplegamos y ya está. Todo lo que no sean vehículos muy modernos son más sencillos de tratar en cuanto a mecánica y en cuanto a la parte eléctrica. Si te metes en un vehículo que tiene mucha electrónica, yo entiendo que te va a dar miedo meter mano al alternador para comunicar tu batería del motor con tu batería de la parte de vivienda. Sin embargo, si tienes la suerte, como yo, de tener un vehículo que tiene unos cuantos años, esa electrónica no debe apenas preocuparte. Y es muy sencillo, te aseguro que es muy sencillo comunicar los dos alternadores mediante, o sea, el alternador con las dos baterías mediante un relé separador. Sencillísimo. Hay millones de tutoriales en YouTube de cómo hacerlo, no es nada complicado. Bien, esta sería la forma
más constante de tener electricidad, que según vayas circulando constantemente, el alternador de tu vehículo te va cargando las 2 baterías y es ilimitado, y le usamos la placa solar como una ayuda auxiliar. Otra ventaja, digamos que es un punto intermedio, por llamarlo de alguna manera, entre los sitios que puede acceder un coche normal y los sitios que puede acceder un 4x4, sería donde puede acceder una furgoneta. Es decir, con un coche, por norma general, los coches son más bajos y no te vas a meter por una pista forestal por el riesgo de... ¿Vale? Por el riesgo que trae poder llevarte un golpe en los bajos y reventarte el cárter o cualquier otro componente del vehículo. Sin embargo, las furgonetas, por norma general, son algo más altas que un coche, por lo cual nos permite ya un poquito más de acceso por pistas forestales, caminos de tierra, sitios que no sean complicados, porque no tenemos la herramienta para pasarlos, pero que nos permiten un poquito más de juego. Vale, seguidamente vamos a hablar de ya furgones. Vamos a empezar por lo más sencillo, que serían los furgones L1H1, los más chiquititos, y ya nos metemos en H3, L4 y ya mi materia, lo que más me gusta, los camiones, el mayor juego de todos. Vamos a empezar por las L1H1. Hablo tipo las Fiat Ducato. Hablo siempre de furgonetas que no tienen altura, son igual que las combi de altura. La diferencia es que son algo más anchas y algo más largas. Podemos encontrar, como digo, modelos tipo Fiat Ducato, las Ford Transit, este tipo de vehículos. Bien, aquí ya nos metemos en materia, ¿vale? Son vehículos que por norma general están diseñados con solamente cabina y atrás es todo carga, ¿vale? Por lo tanto, ya cualquier cosa que queramos hacer para adaptar, es decir, camperizar la parte de atrás para que sea nuestra vivienda, sí o sí necesitamos ya meternos en reforma. Digo sí o sí porque en el momento que modifiquemos cualquier cosa del chasis, sea abrir una claraboya, una ventana o algo así, hay que pasar por la homologación, es obligatorio. Vale. Si te compras una de 6 plazas, es decir, antes 3 atrás, la parte de las ventanas te la vas a ahorrar, pero bueno, igualmente, salvo que ates todo con cinchas, que es otra posibilidad, cada uno que mire lo que quiera, si atas todo con cinchas, ya sí no tienes que homologar, pero te va a tocar bajarlo todo, cada ITV, para pasarlo, demostrar que está con cinchas, etcétera, etcétera. Yo os recomiendo que no tengáis miedo a la parte de la homologación, ¿vale? Realmente no es algo complicado. Es un proceso, digamos, tedioso, depende del momento del año en el que lo hagas, largo, y que sí, yo sé que el paso de la ITV da un poco de respeto. Pero aquí también os voy a explicar lo que supone pasar la ITV, qué es lo que te van a pedir, lo que tienes que llevar sí o sí, lo que se podría llegar a meter a posteriori, etcétera. Pero vamos a centrarnos en la legalidad y en lo que es la homologación. Esto te lo cuento en otro capítulo. Yo voy a empezar por lo básico, ¿vale? Una L1H1, lo primero que le voy a pedir es que tengamos una buena ventilación de aire, pero una buena ventilación de aire permitiéndonos tener puertas cerradas, sobre todo por el tema de la intimidad y si estás en una zona con frío y demás. Pero siempre te va a hacer falta una pequeña corriente de aire. La más sencilla va a ser abrir una claraboya pequeñita de 40 por 40, no hace falta que sea de más. Si la quieres poner con ventilador para aumentar ese flujo de aire, correcto, pero hay que tener en cuenta que esas claraboyas permiten un menor paso de luz. Otra opción para hacerte una claraboya con ventilador es que le pongas tu propio ventilador. Otra parte esencial es tener una ventana, al menos una, por pequeño que sea. Dentro de las ventanas vamos a hacer una pequeña separación. Hay ventanas que son correderas y ventanas que son en puerta, se abren hacia arriba. Ventaja de las ventanas correderas, las podemos abrir en cualquier sitio. ¿Qué quiero decir con esto? El perímetro del vehículo es lo que se considera los alrededores, ¿vale? Las ventanas correderas se abre la mitad de la ventana hacia un lado. Por una parte nos permite abrir en cualquier sitio porque nunca excedemos el perímetro de dicho vehículo. Y por otra parte, y eso es una ventaja muy importante, se pueden llevar abiertas mientras circulamos. Es decir, si dejamos una mampara separadora por intimidad, por seguridad y también porque los cristales delanteros no son térmicos, no tienen una protección y todo el frío y todo el calor va a pasar de igual manera, son vehículos de coche, no son vehículos para viviendas, es la diferencia.
¿Qué hay que hacer? Nos va a permitir llevar la ventana corredera abierta mientras circulamos, lo cual pues siempre en verano nos va a enfriar un poquito más el ambiente. Por otra parte, desventajas, días de lluvia, es más complicado tenerlas abiertas porque si el agua te cae de ese lado se va a meter dentro y se abre en menos espacio que una ventana abatible. Se abre, como digo, como mucho la mitad de la propia ventana. Ventajas de las abatibles, que las puedes abrir un día de lluvia, abren en mayor tamaño, a mi entender dejan pasar algo más de luz en comparación con las otras. ¿Y cuáles son sus desventajas? No puedes abrirlas, salvo en zonas habilitadas, exceptuando, y esto vamos a poner un detalle muy importante, el perímetro del vehículo es el perímetro incluyendo los retrovisores. Es decir, si tu vehículo dispone de unos retrovisores bastante anchos, vas a poder montar unas ventanas abatibles hasta el margen que te ven los dichos retrovisores. Ya tienes que valorar en función del tamaño de tu vehículo cuál te interesa más y cuál te interesa menos. Luego, dentro de las ventanas, pues esto es algo básico, las hay que tienen mosquitera y oscurecedor, las hay que no traen nada. Si la traen, perfecto, no tienes que hacer nada más que acoplárselo. En caso de que no lo traiga, tienes que trabajarte, muy importante, tu propio oscurecedor. Y cuanto más aislante sea, mejor. Luego, otro detalle que también quisiera incidir es que todas las ventanas, si son de camper, es decir, preparadas para el mundo camper, tienen una doble capa y te aísla bastante tanto del calor como del frío. Si por contra tu vehículo tiene ventanas de coche normal, como podría ser en cualquier vehículo en la parte delantera, esas ventanas no están preparadas para eso. Si nos damos cuenta, siempre que vamos circulando, el clima, en cuanto es un poquito más agresivo, nos exige poner bien la calefacción o bien el aire acondicionado. Esto es porque estos cristales están diseñados para que veamos a través de ellos, pero para nada más. Por contra, las ventanas de la vivienda sí están habilitadas para ello, pero no quita que siga siendo un puente térmico, ¿vale? Un puente térmico es un sitio por el que la temperatura, sea calor o sea frío, va a pasar con bastante facilidad. Por eso, bajo mi punto de vista, esto es como todo, cada uno tiene que ver lo que es lo que prefiere. Yo prefiero un diseño en el que me permita la luz necesaria. Aquí tenemos bastante luz como se ve y solo hay dos pequeñas claraboyas atrás y adelante y dos ventanas en ese lateral no demasiado grandes para también salvar la parte del puente térmico y a su vez facilitar la luz. Dentro de los diferentes diseños de los que podemos disponer en un L1H1, esto como siempre depende de la imaginación de cada uno. Pero los más básicos suelen ser que nos permitan bien acceder por la puerta lateral o bien acceder por la puerta trasera, allá cada uno su necesidad. En un espacio tan reducido como una L1 o H1, yo sí que recomendaría que la cama no sea fija. Lo digo porque yo he tenido cama fija en un vehículo algo más grande, una L2 H2, y te resta bastante espacio frente a que se podría ganar teniendo una L1 y H1, ¿vale? La distribución va a ser una L1 H1, va a ser una cama. Si es una cama, como digo, convertible en el salón, pues una especie, llamémoslo así, de sofá-cama. Luego, como digo, ese lugar es el que nos valdría tanto para dormir, comer o sentarnos a leer un libro tranquilamente. La siguiente parte que yo consideraría esencial, un sitio donde poder cocinar y poder a su vez lavar lo que cocinamos, es decir, una pequeña encimera con un sencillo camping gas y un fregadero y una nevera donde poder almacenar los alimentos. No me voy a explayar más en la explicación de instalaciones de muebles, de electricidad, de fontanería, etcétera, porque voy a hacer a posteriori un episodio detallándote cada una de estas partes. Seguidamente vamos a pasar a la siguiente dimensión de vehículo. Bueno, ya vamos a mencionar todas un poco en general. Desde la L2H2, que ya es una furgoneta que por dimensiones nos permite estar de pie. Seguidamente vamos a pasar a las siguientes medidas. La L1H2, que apenas hay en el mercado, a menos que un servidor haya visto, así que la vamos a pasar un poco de largo porque es prácticamente igual que una L1H1, un pelín más alta. Y vamos a irnos directamente ya a las grandes volumen. Las grandes volumen empezamos por una L2H2 y terminamos por una L4H3, porque sería un autobús pequeño para entendernos. Vale, estos vehículos
en función de las dimensiones y en función del diseño que nosotros hagamos, ya nos permiten un abanico inmenso de posibilidades. O sea, te puedes poner a mirar vídeos en YouTube de diferentes diseños o publicaciones en Instagram. Hay 50.000 diferentes, a lo que dé tu imaginación. Es decir, puedes hacer lo que te dé la gana. Es un cajón vacío en el cual te permite explayar tu imaginación al máximo. En este aspecto, la diferencia respecto a una furgoneta de tipo L1H1 es que por dimensiones vas a necesitar a la vez más cosas. Vas a necesitar más ventanas, más claraboyas, por la entrada de iluminación, por ventilar diferentes zonas. La instalación eléctrica, ya hay que ponerse una instalación eléctrica en condiciones. Como digo, detallaremos más adelante lo que es una instalación eléctrica en condiciones. Y el tema del agua, pues igual, ya puedes montarte una ducha dentro, puedes montar un fregadero, puedes montar un lavabo, ya te da muchísimo más juego. En función también hay que valorar si vas a viajar tú solo, si vas a viajar en pareja, si tu idea es poder viajar más gente, es decir, que poder juntar 4, si vas a vivir en ella todo el año, si tu idea es utilizarla para vacaciones, si es para dentro de vacaciones largas temporadas. Ya hay que valorar tus necesidades en función de lo que más te pueda venir mejor. Cuanto más grande sea la furgoneta, por norma general, más cara va a ser tanto la compra del vehículo en sí como la parte de camperizar. Es decir, más materiales vas a necesitar y por lo tanto más tiempo y mayor coste. Pero por experiencia te digo que merece la pena. Y que cuanto más grande, mejor. Quería hablarte de las ventajas y desventajas en función de la elección de tu vehículo, ¿vale? Lo más sencillo de ver, como siempre, vamos a irnos a la parte positiva, que es la que me gusta a mí. Cuanto más grande sea, mayor habitáculo vas a tener, mayor libertad de espacio. Se agradece mucho si estás viajando durante una larga temporada y te pillan días de lluvia, tener un espacio en el que poder refugiarte y sentirte a gusto. Eso es lo más importante. Luego también tienes que valorar tu propio tamaño. No es lo mismo una persona de 1,60 m a una persona de 2 metros. Cada uno va a necesitar un espacio diferente acorde a sus dimensiones. Y también tenemos que entrar en la parte de que esto cada vez se está poniendo más complicado. Con esto me refiero al viajar en camper. Nos vamos a encontrar muchísimas zonas que van a tener gálibos. Ya entraremos en si son legales o no son legales, pero vamos a empezar por lo sencillo. Con un coche, con una furgoneta, con cualquier vehículo que no exceda de una altura de 2 metros, vas a poder meterte en cualquier rincón. Por contra, por encima de esa altura vas a tener sitios con restricciones. A la hora de circular también habrá ciertas poblaciones que te pongan prohibido. Mientras tengas un vehículo de menos de 3.500 kilos, no se le habrán grandes problemas con esto, ¿vale? Las prohibiciones van a ser por altura, por longitud o por ancho. Pero te puede compensar una cosa que la otra. Según el tipo de viajes que quieras hacer y la vida que quieras desarrollar dentro del vehículo, vas a tener que elegir entre un vehículo y otro. Voy a ponerme a mí mismo como ejemplo, ¿vale? Yo tenía una furgoneta de dimensiones L2H2, con esa furgoneta me metí hasta la cocina. La he metido por callejones que habría sido imposible hacerlos con un vehículo más largo o en este caso con el camión. El camión, por ejemplo, me da muchísima libertad de movimiento dentro del propio vehículo, pero por contra es un vehículo que va más despacio, su velocidad por ley máxima son 90 por hora y por dimensiones tanto de altura como de largo hay bastantes zonas en las que no tengo esa facilidad de acceso. Pero eso ya es buscarse las mañas. Con la furgoneta yo aparcaba en cualquier sitio y me movía andando. Y en el caso del camión me muevo con una bicicleta. También en función del diseño del vehículo que tengas, puedes adaptar en la parte trasera, un portamotos incluso, un portavacas, un remolque con un vehículo auxiliar. Como digo, las posibilidades son enormes. Un pequeño inciso que me gustaría hacer son los vehículos de techo elevable. El típico techo Westfalia que lleva un montón de años funcionando. Eso te permite tener un vehículo de dimensiones, por ejemplo, máximo altura 1,80 m, que te permite el acceso a casi cualquier sitio y que cuando vayas a estacionarte en él, bien quieras dormir o bien quieras hacer vida dentro de dicho vehículo, te permite ganar una extra altura. También es una gran ventaja, ya que la cama
se puede situar en ese techo, por lo cual ganas espacio dentro. Bien, hablando en general de coches, de furgonetas pequeñas, de furgonetas más grandes, de furgones, entiendo que una de las incógnitas que puede surgir de todo esto es las diferencias de conducción de un vehículo a otro. Puede que incluso haya gente que se sienta impresionada, que nunca haya conducido un vehículo grande y que no se atreva a probar más allá de un coche. A mí me gustaría animarte a que lo hagas, a que escojas un vehículo el que más te apetezca, el que más te guste, el que sea las dimensiones que tú necesitas y que quieres. ¿Que pasas de un coche a un vehículo de las mayores dimensiones? Por ejemplo, un camión de este estilo o sin sacarte ningún carnet, ¿vale? El tema de los carnets va aparte. O una furgoneta de una L4H3, es decir, lo más grande del mercado, que no le tengas miedo. Que la diferencia de conducir un coche a conducir esto, las marchas son iguales, 5 o 6 marchas, los pedales son los mismos, el volante tiene un tamaño mayor o menor, y que a la hora de manejarte con grandes dimensiones, las únicas que tienes que tener en cuenta es en las curvas pasar algo más abierto, que tienes más recorrido atrás y poco más, pero de verdad que en muy poquito tiempo, yendo con cuidado, cualquiera se acostumbra a conducir un vehículo grande. Y es más, te da una ventaja de conducción que no la tienes en un coche, principalmente porque vas bastante más alto. Ya sea en una furgoneta del 1H2 o furgonetas de mayor tamaño o incluso camiones, te da una altura y te da una ventaja de que puedes ver más allá de los vehículos que tienes delante, siempre y cuando esos vehículos sean coches utilitarios normales. Por último, nos vamos a meter en la última categoría, los camiones camper. En mi opinión, que ya que nos encontramos en uno, para mí son el no va más. Voy a decir las desventajas primero y luego nos vamos a meter las ventajas, ¿vale? Las desventajas que tienen es que son vehículos pesados, que son vehículos que vas a ir despacio. Legalmente no se puede pasar de 90. Y por recomendación yo te diría, hablo de vehículos de menos de 3.500 kilos, ¿vale? Los por encima de 3.500 ahora también comentamos. Vale, las desventajas que tiene un camión son las propias dimensiones. Hay muchos lugares en los que no vas a poder tener acceso o que incluso vas a tener una señal que te diga que es prohibido pasar por aquí directamente, indistintamente según tu peso, tus dimensiones y todo. Pero es un sitio, ahora empezamos con las ventajas, que te da muchísima libertad. Lo primero es eso, la libertad. Por dimensiones van a ser más altos que cualquier furgón o casi que cualquiera. Es una caja cuadrada en comparación con el resto de vehículos, que suele ser una caja que empieza más ancha por abajo y arriba se va afinando. Tiene una forma de arco. Ventajas respecto a furgones, un camión te permite adaptar muebles de una propia casa. Es decir, en una furgoneta, al tener una forma de arco, los muebles hay que diseñarlos siguiendo esa forma. Mientras que un camión es una caja perfectamente cuadrada. Es decir, puedes adaptar muebles de cualquier... los propios muebles que montarías en una cocina se los puedes montar al camión sin ningún problema. Y ahora el pequeño inciso. Por encima de 3.500 kilos, ya sea porque reformes un camión grande, ¿vale? O porque elijas un autobús y también quieras reformarlo. Ambos dos vehículos vas a precisar del carnet C. No nos confundamos con esto, ¿vale? Si yo compro un autobús para camperizarlo, en el momento que yo elimino las plazas por encima de 9 plazas, vamos a precisar el carnet D1 o D, es decir, carnet de autobús. Y por encima de 3.500 kilos vamos a necesitar el carnet C, carnet de camión. Por lo tanto, en cuanto a un autobús yo le quito las plazas para convertirlo en vivienda, legalmente pasa a ser un vehículo que precisa del carnet C. Vale, ¿esto qué supone? Lo primero, lo más importante es que vamos a mejorar muchísimo en dimensiones, en espacio y en posibilidades. Principal ventaja va a ser esa. Desventajas, el consumo nos va a extrapolar, nos va a significar muchísimo más de cualquier otro tipo de vehículo, ya que son vehículos muy pesados y que para circular con él vamos a necesitar utilizar el tacógrafo. Es decir, la circulación ya no va a ser libre de yo hoy quiero hacerme un viaje y quiero circular haciendo mis descansos de cada 2 horas
durante 10 horas porque puedo. Esto ya nos exige cumplir una normativa que establece unas máximas de conducción, unos descansos establecidos y en definitiva un seguimiento de lo que vamos haciendo. Eso para mí es la principal desventaja de pasar de un vehículo de más de 3.500 kilos. Espero que este primer episodio os haya gustado. Yo me he divertido mucho contándoos lo que sé en esta primera parte. Voy a seguir haciendo más episodios donde nos iremos introduciendo poco a poco en este mundo y entrando en detalle sobre las diferentes partes que lo conforman. Espero que me acompañéis en los siguientes y que hayáis disfrutado de este. Cualquier tipo de duda o comentario que queráis hacerme serán bienvenidos, siempre y cuando salgan desde el respeto. Si te ha quedado cualquier duda, pónmelo en comentarios y responderé directamente a través de él o la publicación de otro vídeo.